Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie. Esta serie que acaba de terminar, Somos Iglesia, creo que fue bastante edificante para todos, ¿cierto? Pero ahora viene una nueva serie que se llama El Jesucristo Bíblico. El Jesucristo que aparece escrito aquí en la palabra de Dios. Por una razón, ¿por qué abordamos este tema? Porque desafortunadamente dentro del pueblo cristiano se ha venido levantando una ola de falsedades, de Cristos que no están escritos en la palabra de Dios. No sé si ustedes hayan escuchado decir, no, pero es que el Dios que yo conozco es el Dios de amor. Es que el Dios que yo conozco es el Dios de verdad, o el Dios aquel, o el Dios este, pero no lo conocen en su integralidad y por eso es tan importante que todos nosotros abordemos a la luz de la palabra lo que dice Dios de Él mismo, porque es aquí donde está escrito. Y nosotros podemos cometer el error muchas veces por ignorancia, tal vez como dice allá en la palabra, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros todos debemos ser entendidos en que si abordamos la escritura vamos a estar afirmados en la fe correcta, en la fe que es, en la fe verdadera. Si una persona va a la iglesia y se dedica a conocer al Señor, va a ser edificado en una vida nueva. Pero si va a la iglesia y su Biblia permanece como esta que traje hoy, completamente cerrada y nunca la abre o solo la abre el día domingo y el resto de la semana, no vuelve a abrir la palabra de Dios para leerla por sí mismo, para comprobar que lo que le dicen en la iglesia es cierto, para comprobar que las citas bíblicas que se le dieron son las que están escritas en la palabra, pues esa persona va a empezar a tener una formación de un Dios, de un Jesucristo, que no es el que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es tan supremamente importante y hoy les hago la invitación a que durante estos 2 próximos meses se propongan venir con diligencia a conocer al que es, a conocer verdaderamente al Jesucristo de la Biblia, al que murió, al que entregó su vida por nosotros, al Cordero puro, santo, sin mancha, al que hizo nuestra redención. Por eso les invito a que hagamos una oración para recibir este mensaje. Oremos. Padre, a ti sea la gloria, Señor. Hoy yo quiero, Padre, presentar a cada una de las personas que están aquí con nosotros, hombres y mujeres, para que seas tú, por el poderoso Espíritu Santo, ministrando cada corazón, cada vida. Yo te ruego, Santo Señor, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne el corazón y la vida de cada uno de los aquí presentes, para que tu glorioso nombre se irradie a todas sus familias y podamos verdaderamente conocer, saber, entender, comprender la verdad que tú dices en tu palabra que nos hará libres para entrar en el camino, para conocerte a ti y para prepararnos para ir en el tiempo justo a tu gloriosa presencia, Señor.
Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les dije, la serie se llama El Jesucristo Bíblico y el sermón de hoy, el primer sermón de estos próximos tal vez 8 o 9, se llama Jesucristo, el camino de la victoria. Es importante que todos nosotros, cuando vayamos a la iglesia, vayamos con un corazón dispuesto. Que ojalá cuando el domingo o cualquier día que tengamos, así sea una reunión virtual, todos nosotros los que queremos conocer al Señor, nos preparemos con anticipación. Es decir, que si yo voy a ir a la iglesia el domingo, entonces debo estar preparado desde muy temprano orando por la palabra que se va a predicar, orando por la persona que va a venir a predicar, orando por el grupo de alabanza que viene a ministrar el corazón de todos nosotros para que entremos en la verdadera unidad del Espíritu, para que juntos, unidos en el Espíritu, recibamos la palabra de Dios, la cual, como dice la Escritura, es un martillo que destruye todos nuestros razonamientos, nuestros pensamientos equivocados y que destruye esos dioses falsos que hemos tenido, porque todos en una manera o en otra hemos sido contaminados a través de los sistemas religiosos de este mundo. Como dice en Santiago, si la religión perfecta es el cristianismo, entonces, ¿por qué no lo ejercemos ayudando en amor a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades? ¿Cuánto hacemos de eso nosotros? ¿Cuánto nos movemos en ayudar en el favor de Dios a otros? Porque el que da, acordémonos lo que acaba de decir Juli, el que da es el Señor, el que provee es el Señor, el que suple toda necesidad es Él y solamente Él. Pero ahí nace un Dios falso que ya tenemos y somos nosotros mismos. Nosotros mismos decimos de nosotros mismos, es que yo tengo que esforzarme, es que yo tengo que trabajar, es que si yo no lo hago nadie lo va a hacer por mí, es que si yo no me muevo, ¿quién lo va a hacer? Y el Señor dice claramente, ustedes lo que deben hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Por eso es que en la iglesia de Jesucristo generalmente vemos, y aquí cualquiera se puede parar, cualquier mujer se podría parar aquí en este momento y mirar este panorama y darse cuenta que en la iglesia de Jesucristo la escasez de hombres siempre es muy alta. En cambio, la abundancia de mujeres que desean conocer a Dios, que desean que sus familias sean engrandecidas en Dios, en Cristo, es muy grande el anhelo del corazón de la mujer. Pero el hombre vive engañado creyendo que él, en sus razonamientos y en sus pensamientos, debe estar allá afuera. Y siempre, yo me acuerdo que mi papá le decía a mi mamá, vaya usted y rece por mí. Y él nunca iba. ¿Ven? Entonces, debemos entender que el plan de Dios desde la creación fue que todos nosotros lo conociéramos a Él. Desde la creación, por eso dice allá, y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios habló. Allá estaba el Verbo hablando. Y en Juan 1 nos dice que el Verbo habitó entre nosotros y se hizo carne y creó todas las cosas. Y en Él todas las cosas fueron creadas y por Él existen y para Él fueron hechas. Él hizo todo. Por eso debemos conocer que hay un libro que se llama la Biblia, que desde Génesis
hasta el libro de Apocalipsis, nos enseña el camino de la victoria. ¿De qué hemos sido contaminados todos nosotros? De no querer conocer a Dios, de no querer acercarnos a Él. Cuando a mí me predicaban las primeras veces el Evangelio, yo lo primero que sentía era un gran rechazo en mi corazón, porque había algo que lo impedía, y es la propia resistencia de nuestro corazón la que se opone a la palabra de Dios. Todos, sin que falte uno solo, tenemos esa naturaleza caída. Pero Dios lo previó todo desde el principio, aún la caída. Todo el Señor lo previó desde el comienzo. Por eso en Génesis 3:15 dice, y pondré hostilidad. Yo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza, y tú le golpearás el talón. Durante esta serie que acaba de terminar, de Somos Iglesia, el pastor Juan Manuel nos ilustró en varias oportunidades acerca exactamente de este versículo, donde nos muestra cómo en el plan de Dios, Dios había establecido, dejó establecido y permitió que fuera escrito que el día venidero iba a venir el Dios Salvador, el Jesucristo hombre que se entregaría en sacrificio por nosotros, y por eso aquí nos dice que ese descendiente vendrá, esa simiente, esa semilla, como dice allá en otras versiones, vendría para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos de esa vida de pecado, de esa vida de extensión caída que adquirimos en el pecado de Adán y Eva, es decir, de la generación de todos los seres humanos. Un comentarista, un pensador cristiano llamado Alec Motyer, de 1924 a 2016 fue su vida. Él dejó algo escrito que me llamó mucho la atención. Dice, toda la escritura no puede estar condensada en cada versículo, pero sí podemos leer con la confianza de que cada versículo va a contribuir a darle sentido a la Biblia en su totalidad. Por eso no podemos escatimar nosotros el acercarnos a estudiar la palabra de Dios. No podemos dejar de hacerlo. En Génesis 3:15 eso es lo que nosotros vemos. Allí encontramos varias cosas entre muchas otras. En Génesis 3:15, Juan Manuel, el pastor, nos predicaba acerca de unos tópicos que no habíamos visto, pero hoy yo quiero decirles que aquí, en este versículo que acabamos de leer, en primer lugar se establece un principio que lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, creando la expectativa, anunciando que habría de venir la descendencia de Adán, es decir, de su simiente habría de venir un Salvador. Y aquí en Génesis 3:15 es donde el Señor nos muestra que vendría esa promesa y se cumpliría, y que nosotros llegaríamos a conocerlo. Hoy esa palabra se está cumpliendo en cada uno de nosotros. Hoy nosotros tenemos esa esperanza viva, es decir, ese pre-evangelio, ese proto-evangelio que fue anunciado desde ese tiempo de los comienzos de la historia del pueblo de Israel. En todos nosotros hoy está siendo vivo, está siendo eficaz. Cuando Dios hace el pacto con el patriarca Abraham, menciona también la palabra simiente, que resuena en el mundo espiritual como un gran estruendo en el universo, anunciando el futuro venidero de su venida como Jesucristo hombre. En Génesis 12:7 dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo,
daré esta tierra a tu descendencia. Y en Génesis 13, del 15 al 16 dice, yo te doy esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente, y te daré tantos descendientes como el polvo de la tierra. Será imposible contarlos. Hoy nosotros vemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, así como hoy estamos reunidos nosotros en esta vereda de Chía, en este municipio, en esta ciudad que tiene aproximadamente 160,000 habitantes, en este preciso momento hay montones de millares de millones de grupos como este en toda la tierra predicando la palabra del Señor, para que todos oigamos y conozcamos al Dios vivo, no al Dios que se inventaron unas religiones por ahí, unos sistemas religiosos por ahí. Usted puede seguir leyendo e investigando en toda la palabra de Dios, pero yo le doy unas citas aquí por si quiere tomar nota en Génesis, de lo que estoy hablando en Génesis 15, los versos 3, 13, 18, en Génesis 17, del 7 al 10. Allí van a encontrar esos hilos conectores que nos llevan a descubrir por la palabra de Dios que se está hablando del Redentor que habría de venir. Dios está haciendo allí algo en la historia de Israel que tiene su raíz en la promesa dada desde el Edén, es decir, desde Génesis 3:15. Dice, muchos años después, más o menos unos 4,000 años después, cuando María descubre que ella está esperando un bebé, Gabriel, el ángel, le anuncia acerca de su futuro hijo y en Lucas 1:32 le dice, él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y ahí vemos claramente una frase ya dicha a Abraham y a David. En Génesis 12:2, el Señor le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Y a David le dijo en 2 de Samuel 7:9, ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Y obviamente nosotros entendemos que esas frases pronunciadas por Dios no solamente se estaban refiriendo a Abraham y al rey David, sino que se estaba profetizando el Dios Todopoderoso el futuro nacimiento del Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo podemos entender? Pues David murió en esa época. Abraham murió en esa época. Abraham murió como de 120 años tal vez. Algo así. David murió cerca de los 100 años. Entonces cuando la palabra estaba anunciando aquí que el reino futuro vendría y que sería destruido en el futuro, estaba hablando de la venida de ese Mesías. Y ahí nos está entonces aclarando que nosotros podemos confiar, esperar y seguir creyendo en la promesa del Dios vivo que vino, para nosotros ya es un contexto actual, que vino y nos rescató, que nos dio vida nueva a todo aquel que cree. Y por eso dice, el que cree y obedece mis mandamientos, ese será salvo. Entonces, esa promesa de Génesis 3:15, el preevangelio o el protoevangelio, es la primera señal del plan redentor de Dios después de la caída en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva no pudieron obedecer los términos del pacto de las obras, Dios no los destruyó. Miren eso, Dios no los destruyó, cosa que hubiera hecho justamente, sino que les reveló el pacto de la gracia al prometerles a un Salvador quien restauraría el reino. Y como les digo, el cual en el futuro sería destruido.
es decir, la historia del pueblo de Israel que llegaría a ser cautivo. En Deuteronomio 18:15 dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas, a él tendrán que escucharlo. Y aquí hacemos un par. En el tiempo de Noé, dice la Escritura, que la humanidad se corrompió en gran manera. Y Dios mandó a ese primer profeta a anunciarle al pueblo, a las generaciones de ese tiempo, que iba a venir un gran diluvio. Pero la gente nunca creyó. Le mandó a Noé que construyera un arca. Y él empezó a construirla y duró 100 años construyendo el arca. 100 años. Si usted se pone a contar los 100 años, ¿cuántos son en meses, en días, en horas, en segundos? 100 años anunciando que iba a ser destruida toda la tierra y la gente no creía y la gente no escuchaba, pero el Señor dio la promesa en Noé para que anunciara, pero le dijo a él, entra tú y tu familia y cierra la puerta. Esa puerta es una sombra de lo que iba a ser en el futuro la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y entran y me siguen en el camino. Es algo en lo que nosotros debemos entender, debemos confiar, porque el plan original de Dios desde el comienzo estaba anunciando el advenimiento del Mesías, es decir, nuestro camino de victoria. Nosotros nos miramos a nosotros mismos y tal vez mirándonos en el espejo sin conocer la palabra de Dios, ni siquiera sabemos para dónde vamos. Generalmente el joven de hoy piensa, ¿y yo qué voy a estudiar? ¿Y yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Será que me casaré? ¿Será que tendré hijos? Esas eran las mismas angustias de nosotros cuando éramos jóvenes. Cuando yo tenía 15 años pensaba lo mismo. ¿Y qué será de mi vida? ¿Y yo qué voy a estudiar? ¿Me casaré? ¿Qué profesión tendré? Y vivía en unas angustias tan grandes que un día tal vez intenté quitarme la vida. Pero esos vacíos que han sido grabados en el corazón del ser humano y acechados por el enemigo de los hijos de Dios, es decir, el diablo y Satanás, han venido a producir en la generación actual depresiones, angustias, divisiones, rechazo de la palabra de Dios y amor por las culturas que este mundo ofrece. Este mundo vive ofreciendo montones de nuevos pensamientos. Hoy todo es relativo. Hoy la gente, cuando uno habla la verdad de Dios, lo primero que le dicen, esa es su verdad, mas no la mía. Todo es relativo. Cada cual tiene derecho a hacer de su vida lo que bien le parezca. Pero Dios dice otra cosa. Dios da una promesa. Y por eso el siguiente título que tengo aquí es la promesa de Dios a las naciones. De todos es de pleno conocimiento que el Señor promete bendecir, sanar y salvar a las naciones, enviando al buen pastor. Y en los tiempos modernos, buenos pastores ungidos, llenos del Espíritu Santo, en conocimiento y en sabiduría. Pero no pastores como los que vemos por allá en otros lugares, en la televisión o quién sabe dónde, donde se escuchan muchas cosas absurdas y atrocidades y cosas que generan en la gente mucha división y mucha expectativa y mucha, ¿cómo decirlo? Mucho escepticismo. Y por eso muchos no quieren acercarse a conocer al Dios vivo. Es precisamente nuestra responsabilidad descubrirlo nosotros, para ser entendidos
y para empezar a hacer luz en otros, en nuestro hogar, con el esposo que no quiere ir a la iglesia, con la esposa que no quiere acercarse a Dios, con los hijos que están perdidos en sus pensamientos absurdos y no saben qué decisión tomar en cuanto a su futuro. ¿Por qué? Porque no conocen el camino que el Señor les ha señalado o nos ha señalado a todos. Este mundo en el cual vivimos se ha corrompido en gran manera. Y lo más grave es que muchos ni siquiera se dan cuenta. Hoy en día, todas las ideologías contrarias a la palabra de Dios están atacando como nunca antes en los jardines infantiles. Esos preceptos de la comunidad LGBTI donde dicen claramente, así como la iglesia cristiana tiene los 10 mandamientos, ellos tienen sus preceptos donde dicen, entraremos a los jardines infantiles, cogeremos a sus niños, los cogeremos en los baños, los cogeremos debajo de los pupitres, los llevaremos, los sodomizaremos y los haremos nuestros en los teatros, en los centros comerciales, en los baños públicos, en los jardines infantiles, y eso ya está sucediendo, mis amados hermanos, y ya están las cartillas de estos gobiernos de izquierda que están penetrando en todas las esferas de la sociedad para buscar corromper a nuestros niños. ¿Y qué de lo que está sucediendo con nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay quienes, como hijos de Dios, se están levantando y se están pronunciando y están llegando a las esferas de gobierno a protestar en contra de todas esas minorías que nos quieren hacer creer que ellos son muchísimos en el mundo entero y ni siquiera esa comunidad que mencioné llega al 2% de la población mundial. Nosotros los cristianos tenemos esa responsabilidad dada por Dios porque aquí en esta iglesia hay niños. En esta iglesia hay jóvenes. Pues allá tienen esa sentencia en contra de ellos. Usted, papá, que tiene niños. Usted, mamá, que tiene hijos. Usted, mamá, que tiene jóvenes. Usted, padre, que tiene hijos, así sean ya de 25, 26 años, pelea por ellos y la pelea por la batalla en contra de las acechanzas del enemigo viene a través de la palabra de Dios y por eso es que debemos ser afirmados en el conocimiento, en la sabiduría, en la inteligencia, en la revelación de Dios para que sepamos cómo proceder en contra de ellos. Muchos padres se han tenido que lamentar y dentro de ellos estuvieron mis padres cuando mi hermano murió, mi hermano mayor murió a la edad de 20 años, precisamente porque todas esas acechanzas del diablo lo llevaron al suicidio. Eso fue una época de terrible conmoción en toda nuestra familia. Pero nosotros, el Señor nos advierte y nos dice, todo eso se puede evitar. No duermas, por favor, no duermas. Viniste a recibir la palabra del Señor. No te quedes dormido. Esfuérzate, esfuérzate. En el cautiverio babilónico, Dios levantó a Daniel y a sus amigos dentro del mismo palacio del rey para proteger a su pueblo. Esa es una prueba de que tenemos nosotros para descubrir en la palabra de Dios de cómo Dios defiende a sus hijos. En ese cautiverio babilónico, todo el pueblo de Israel fue llevado y puesto como esclavo, pero el Señor levantó a uno y a 3 más, a Daniel y a sus amigos, y nada menos que los puso en la autoridad suprema, junto al rey. ¿Y qué obtuvieron de allí? Victoria, victoria, victoria dada por Dios, con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Los amigos. Y Daniel fue llevado al foso de los leones y Dios lo guardó.
el león de la tribu de Judá se puso por él. Ese es el Dios que nosotros debemos conocer. En los primeros 250 años, desde el inicio de la iglesia cristiana, se levantaron más de 10 persecuciones en contra de la iglesia. Si ustedes leen la historia, si leen la palabra de Dios, allí se habla acerca de esas persecuciones. Pero Dios usó todos esos hechos catastróficos para llenar de sabiduría y de consejo, para llevar a su pueblo a una madurez sin precedentes y que la iglesia de Jesucristo no fuera aniquilada. ¿Fue aniquilada? Iglesia, no. Miren, la prueba la tenemos nosotros. La iglesia de Jesucristo existe. Somos nosotros y en el mundo entero somos miles de millones. Ahí estamos nosotros presentes. Por eso en Isaías 11, del 2 al 9, en el anuncio, en la palabra profética dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Y eso viene sucediendo desde tiempos antiguos. Para nosotros en la era de la iglesia cristiana ya llevamos contando más de 2000 años desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos confiar en la palabra del Señor, en que la palabra del Señor es clara, es fuerte, es buena, porque dice ahí en el cierre de ese pasaje que estoy leyendo: hasta los impulsivos estarán llenos de sentido común y de entendimiento, y los que tartamudean hablarán. Dios se ha de glorificar en cada uno de nosotros, no importa cuál sea el escenario que nosotros ocupemos en nuestra vida. ¿Qué somos? ¿Somos contadores, médicos, científicos, vigilantes? ¿Qué somos? ¿A qué nos dedicamos? En lo que hagamos, Dios se quiere glorificar. En lo que hagamos, Dios se quiere engrandecer. Él se quiere dar a conocer, y por eso es que dice en la Escritura: la vida eterna es conocer a Dios y conocer al Dios vivo. Por eso es tan importante que nosotros permitamos que nuestra vida sea pastoreada. Es decir, que nosotros nos pongamos los lentes de la palabra de Dios para que aprendamos a ver bíblicamente al esposo, para que podamos ver bíblicamente a la esposa, para que podamos ver bíblicamente a los hijos, para que podamos ver bíblicamente a nuestra familia que todavía no conoce al Señor. A través de los ojos de la palabra de Dios podemos descubrir cuáles son las cosas que están mal en nuestra vida para corregirlas, para quitarlas de allí, para que tengamos un camino nuevo que el Señor nos ha mostrado desde antes de la fundación del mundo, y por eso dice que Él nos amó primero. Amén. Ese es el Dios que en muchas partes no nos es enseñado o no nos fue enseñado en el pasado, pero hoy lo estamos conociendo. Hoy está siendo revelado a nuestras vidas. En Isaías 32:4 dice: en aquel día Él será tu cimiento seguro, y Él te proveerá de abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El Señor será tu tesoro. Eso está en Isaías 33:6, perdón. Y dice: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso está en Isaías y está en Jeremías. Para los que quieran acercarse a la palabra del Señor,
Busquen en su Biblia esos temas y van a darse cuenta que lo que aquí se predica es lo que dice la Escritura, porque la verdad que conozcamos nos hará libres. Miren esto. Dice la Escritura, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, ¿cierto? Y como predijeron Isaías y Jeremías, la falta de conocimiento y de entendimiento destruyó a Israel. Tanto que 11 de las tribus desaparecieron totalmente, ¿cierto? Eso lo conocemos por la historia bíblica. Las 11 tribus desaparecieron y solo quedó la tribu de Israel, el pueblo de los judíos que hoy conocemos, los israelitas que están asentados allá al lado del Mediterráneo. Pero Dios había anunciado que todo eso iba a pasar, que su pueblo lo iba a rechazar. Él llamaba una y otra vez a través de la palabra profética, a través de los salmos cuando nosotros nos acercamos a leer. Ahora que estamos estudiando, por ejemplo, en la semana el libro de Proverbios, estamos viendo todo lo oculto que hay en el corazón del ser humano. Pero desafortunadamente solo unos poquitos nos conectamos los martes y los viernes. Pero estamos recibiendo sabiduría y entendimiento, ¿cierto? Estamos aprendiendo a conocernos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros generalmente, cuando llegamos a la palabra de Dios nos dice que la miremos para vernos nosotros como si fuera un espejo para ver nuestra propia vida. Es decir, tenemos que ponernos los lentes de Dios. Dele un codazo al hermano que se está durmiendo. Para ponernos los lentes de Dios, pero a la inversa. Cuando yo me pongo los lentes, yo miro a lo lejos, ¿cierto? Pero cuando me pongo los lentes del Señor para descubrir el propósito de Dios para mí, es como si yo me pusiera la Biblia mirándome a mí mismo, descubriendo quién soy yo, descubriendo, mire, ¿qué tengo yo? Ansiedades, preocupaciones, deficiencias, dificultades. No sé tomar decisiones suficientes. Vivo todavía acongojado. No sé qué camino tomar. No soy muy amiguero tal vez. No pertenezco a un rol social donde yo me desenvuelva como veo que otros lo hacen. Gloria a Dios que eso suceda, porque el Señor quiere que tú te acerques a la intimidad con Él para que descubras que Él es el amigo perfecto que va a estar contigo acompañándote durante toda tu peregrinación en esta tierra y te va a llevar, te va a guiar en tus pasos. Y si tienes unos padres que te pastoreen, o si eres padre y necesitas ser pastoreado, Él lo va a hacer personalmente, va a entrar en intimidad contigo y te va a guiar y te va a anunciar y te va a mostrar la victoria en el camino. Él lo quiere hacer. Porque te amó primero, desde antes de la fundación del mundo. Porque Él no es Dios, sino de verdad, y no es hombre para mentir. Es Dios de verdad, es Dios de justicia, es Dios de esperanza. Y en Él podemos confiar. La persecución de este tiempo, la persecución de hoy en el siglo XXI, es decir, el relativismo, la decadencia moral, el poder gubernamental, pretendiendo quitar los derechos de los padres de educar a sus hijos. Ustedes sabían que eso ya está sucediendo, ¿cierto? No solo aquí en Colombia, en el mundo entero. En todas las naciones de la tierra ya está sucediendo, más en unos países que en otros, pero aquí ya llegó. ¿Qué están pretendiendo? Decirle, ¿dónde están? Aquí está Víctor, que tiene hijos pequeños. Don Víctor, usted ya no va a dirigir la educación de sus hijos, ahora la dirigimos nosotros.
y sus hijos tienen derecho a demandarlo y lo podemos meter a la cárcel si usted se mete con ellos. ¿Por qué? Porque los quieren apartar para corromper sus vidas. Eso es lo que quieren hacer. Por eso la iglesia del Señor se tiene que levantar como un bastión de poder lleno de la palabra de Dios para anunciarle a ese gobierno corrupto que se está levantando en toda la tierra hasta a través de lo que llaman el globalismo, donde quieren quitar los derechos de los padres de educar a sus hijos y de imponer culturas nuevas, pensamientos nuevos en la generación nueva. ¿Para qué? Para destruirlos. Y tal como dijo un presidente hace unos días, es mejor que sigan siendo pobres. Porque donde lleguen a adquirir conocimiento, se van a levantar en contra de todo lo perverso que están pretendiendo hacer. Entonces tengamos mucho cuidado con esas falsas culturas que las llaman disque nuevas. Son de lo más antiguo que hay. Eso viene desde el Edén. Desde la serpiente antigua, viene de la mente y del corazón de Satanás. Es el engaño, es la trama del engaño y por eso la Biblia nos habla más de 153 veces acerca de la existencia de Satanás y sus demonios, que en la serie anterior Juan Manuel nos enseñaba acerca de eso. Y ahí están las predicaciones en el canal de YouTube. Usted las puede buscar y tener un entendimiento mayor. Acérquese, porque esas predicaciones edifican nuestras vidas. Mire, yo hoy que estoy predicando acá, está siendo grabado este tema, pero yo mismo después voy y lo reviso y resulto edificado nuevamente. Así debe ser contigo. El Salmo 18, el 20, el 21 y el 32 nos dicen: el Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Eso es lo que Dios quiere contigo. Escucha. Hermano, hermana, escucha la palabra del Señor. El Señor trae recompensas. El Señor verdaderamente trae recompensas preciosas. ¿Cómo está tu familia hoy en día? No mires eso. Mira lo que puede ser mañana tu familia en el camino con el Señor. No mires tu matrimonio. Si tu matrimonio tiene averías hoy, si tu hogar está en un proceso de reconstrucción hoy, míralo en el futuro como el Señor lo ve. Míralo porque el Señor es el que cambia los corazones. El Señor es el que enternece los corazones. No se imaginan ustedes la soberbia de este hombre que está parado delante de ustedes, ¿cómo era hace 20 años? Ustedes no se imaginan, pero si se acercan a hablarle a mis hijos les podrán contar, porque ya no me da vergüenza de haber sido quien fui, porque el Señor tomó mi vida y la cambió de manera total para hacer una restauración en el proceso que voy hasta el día de hoy. Pero ya no soy el mismo de ayer. Hoy soy una nueva criatura. Es lo que declara la Escritura y es lo que yo vivo delante de mi Señor todos los días. Eso también es para ti, hermano. Eso es también para tu esposo. Para el esposo que no quiere venir a la iglesia, para él es también. Por eso todos debemos orar como uno solo. Salmo 133. Ese se lo dejo allá para que usted lo busque en su casa. Por ahora en pantalla tenemos el Salmo 119 del 1 al 3, donde dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón, los que no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Ahí está nuestro Señor hablándonos, hablando a nuestro corazón, mirando aquellas cosas que nosotros debemos corregir en nuestra vida. Por eso dijo Jesucristo nuestro Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es esa vida que necesitamos.
Miren esto. Cuando el Señor le revela a Moisés que debe elaborar, construir el tabernáculo, el Señor le mostró a cada uno de los escogidos por Moisés, le reveló cada pieza que debían hacer del tabernáculo. Y le mostró que entrando allá el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año y rociando la sangre sobre el arca del pacto, sobre la tapa del arca del pacto, allí los pecados de todos los miembros de su pueblo serían expiados, es decir, perdonados temporalmente, y ese sacrificio se hacía una vez al año. Y el sumo sacerdote, tenía que entrar allí bajo unas condiciones especiales de santidad, donde incluso en la palabra del Señor se menciona hasta el cuidado sumo que tenía que tener hasta con su ropa interior, con su ropa íntima. Tenía que entrar en una pureza tal que si no lo hacía así, él llevaba un lacito atado a su pie y llevaba una campanita donde él podía haber cometido algún error y caía fulminado, muerto inmediatamente. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que esto quedó escrito, para que nosotros comprendamos que estamos delante de un Dios que es santo, santo, santo. Que no estamos delante de una religión, que no estamos delante de un domingo que amanece y decidimos prenda el televisor, traiga tamales. Ay, pero hay que ir a la iglesia. Yo no voy por allá hoy. Es como si rechazáramos de frente al Señor y le dijéramos, no quiero nada contigo, pero bendíceme. Dios es justo y Él no obedece a sus ovejas. Dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. En el tabernáculo entonces, el lugar que Dios escogió, el Señor empezó a guiar a su pueblo de día y de noche en el desierto. Y cuando le pidieron pan, el maná bajó del cielo, un alimento raro que no conocían ellos, ni sabían cómo explicarlo, pero allá nos dice que era como unas hojuelas, pero era un alimento que ellos, algunos intentaron coger para guardar, y el Señor les dijo, únicamente cogerán el alimento diario que necesitan. Si cogen algo más, ese se pudrirá. Solamente el fin de semana, el día de reposo, cogerán un poco más para tener para el alimento de ese día en la celebración. Jesucristo es ese maná, es el pan de vida que hoy nosotros necesitamos cada día. Y por eso es que no podemos recoger más. Yo no puedo coger toda la palabra, los 4 evangelios y leérmelos en una tarde y quedar ya completamente transformado. Dios decidió, allá en Isaías quedó escrito, un poquito acá, otro poquito allá, un mandamiento aquí, otro mandamiento acá. Es en esa manera como el pueblo de Dios es edificado en la palabra del Señor. Los que van a la universidad ya son expertos en eso, saben que el profesor no llega a entregarles toda la materia de una porque no la aguantan. Llegó el día del examen y seguramente todos pierden. Por eso les dan un tema y dentro de ese tema les dan unas partes separadas y sobre eso es que les van a preguntar y los van a evaluar. Así mismo es con la palabra del Señor. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que decirle al Señor con nuestra boca y con un corazón dispuesto, Padre, te necesitamos, ven y ayúdanos. Y Él que escucha tu oración, viene y lo hace. Él te va a llevar en el camino y te va a mostrar la verdad que te hará libre.
Proverbios 3 del 5 al 6. Nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Quieres cambiar de vivienda? ¿Quieres cambiar de carrera? ¿O quieres descubrir qué estudiar? ¿Quieres conocer con quién casarte? Mira, aquí dice el Señor. ¿Cómo será tu futuro? ¿En qué ciudad vas a vivir? Ahí está el Señor diciendo, confía en el Señor con todo tu corazón. Atesora estas palabras en tu corazón. Memorízalas, pero no las guardes como mero conocimiento. Guárdalas en tu corazón y entra en oración. Acuérdate que orar es hablar con Dios. Llévalas delante de la presencia del Señor y dile a Él, Señor, ¿tú qué quieres para mi vida? Y vas a ver que el Señor te lo va a responder. Ahora, no esperes que te responda a los 5 minutos. Hay gente que llega con ese tipo de oraciones. Señor, respóndeme que estoy de afán. No, el Señor responde cuando Él quiere. Pero lo cierto es que Él nunca va a llegar tarde con una respuesta. Él llega en el momento que es oportuno porque Él te ama tiernamente, porque Él te conoce. Él conoce tu corazón, Él conoce tus necesidades, pero Él está esperando que tú vayas a Él, que tú te postres delante de Él. Hazlo con tu esposo, hazlo con la esposa. Ora por los esposos, ora por las esposas, hijos, escuchen a sus padres, hagan de todo lo que es la palabra del Señor, hagan como Él dice, para que verdaderamente entren en el camino. Es así como Él restaura naciones enteras. Amén. Y por eso lo vuelvo a leer. Confía en el Señor. ¿Con cuánto corazón? Todo el corazón. Y dice, no dependas de tu propio entendimiento. Hay gente que dice, ay, yo no sé, yo le pedí al Señor que me diera mi carrito y fui al concesionario y lo saqué y me lo aprobaron todito. ¿Qué piensan de eso? No dependas de tu propio entendimiento. Confía en Él y Él hará. Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí está escrita en la palabra del Señor. Aquí está escrita que dice el Señor, no te muevas ni a la izquierda ni a la derecha, sino que ven aquí, consulta conmigo en la oración, ven y habla conmigo que yo estoy dispuesto a escucharte. Por eso dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y por eso ahí mismo dice, y Él te mostrará cuál camino tomar. Confía en Él. Ahora ya diste un paso, entonces arrepiéntete, trabaja duro, esfuérzate, sé valiente y verás victoria, porque el Señor a ninguno de sus hijos los abandona. Créanlo, el Señor a sus hijos, a ni uno solo lo abandona. No importa cuántas caídas podamos tener, no importa cuántos tropiezos podamos tener en nuestra vida, eso sí, tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, de las decisiones equivocadas que hemos tomado, nos arrepentimos, pero vamos delante del Señor y le decimos, Padre, ayúdame. Y Él lo hará, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Oseas 14:9 nos dice. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. Por eso en esos mismos caminos los perversos tropiezan y caen. Y debemos saber esto, iglesia. Dentro de la misma comunidad cristiana hay gente que no quiere obedecer al Señor.
Hay gente que quiere seguir tomando sus propias decisiones. Hay gente que se resiste a creerle a Dios. Hay gente que dice, sí, una cosa es que yo vaya el domingo a la iglesia, pero de aquí en adelante, el lunes hasta el sábado, yo hago lo que a mí me parece, porque eso es lo que yo soy. Yo soy así y nadie me va a cambiar. Pues su vida va a ser así, como lo dice aquí. Los perversos tropiezan y caen. En cambio, los que se arrepienten, los que reconocen que han hecho algo malo, algo equivocado, se arrepienten y van y lo confiesan delante del Señor, pues el Señor los recibe, los recoge con misericordia, los recoge con compasión, con amor, los levanta y los hace entendidos, los restaura y les da esa nueva vida. El Señor es el único que verdaderamente es el Dios de oportunidades nuevas. Cada mañana. Amén. Amén. Crean, hermanos. Las culturas nuevas, que no son nuevas, les repito, son antiguas. Son las que te enseñan la confesión positiva. Pídelo y lo tendrás. Créelo y llegará. Decláralo y te servirá. No, eso es falso. Esos son engaños mentirosos. Esas son ideas traídas de los cabellos que son falsas, mentirosas, engañosas. Y a las personas que dentro de nuestra familia pertenecen a ese tipo de movimientos, ¿qué debemos hacer nosotros? Llevarles la verdad. Porque la verdad los va a hacer libres. Ahora no nos importe cuándo van a ser libres. Lo que nos debe importar es que sí digamos la verdad. Porque el que se encarga de que haya claridad en la mente, en el espíritu de una persona, es Dios, no nosotros. Dios es el que convierte, Dios es el que llama, Dios es el que elige, Dios es el que aparta. Dios es el que nos llamó, Él fue el que nos eligió. Ni uno solo de nosotros está aquí porque nos invitó a alguien. No, es Dios quien primero puso en el corazón hacerlo. Por eso debemos confiar en que los caminos del Señor son rectos y son verdaderos. Y que nosotros como justos debemos vivir en esos caminos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entramos a concluir. Solamente Dios, por medio de la maravillosa actuación de su providencia, puede sacar victoria de la derrota, vida de la muerte, resurrección de la cruz. ¿Él murió? ¿Resucitó? ¿La tumba está vacía? ¿Ascendió a los cielos? ¿Nos dejó el Espíritu Santo? Nuestra vida, si creemos en esa confesión de fe, entonces nuestra vida está siendo transformada y la ira del hombre es tomada por Dios para su gloria. Nosotros somos transformados por el poder de Dios y arrancados de las garras del diablo para que entremos en esa nueva vida. ¿Qué debemos hacer? Primera de Pedro 5, 6 al 11. Esta instrucción, medite en ella, piense en ella, reflexione, vuelva y lea, vuelva y piense, medite, reflexione, mírese a sí mismo, acuérdese, coja el lente, coja los binóculos de la palabra de Dios y póngalos para su propio corazón y mírese a sí mismo. Y dice así la palabra: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo
también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Amén. Hermanos, tenemos la victoria en Cristo. El camino de la victoria se llama nuestro Señor Jesucristo. Las filosofías que este mundo ofrece, las filosofías humanistas, lo único que buscan es todo lo que es de aquí, de la tierra. Y tú debes saber esto. Como nos ha venido enseñando Juan Manuel hace ya un tiempo, en los próximos 100 años, yo ya no estoy aquí. Tengo 67. Tendría que llegar a 167. Eso es imposible, ¿cierto? Yo ya no estoy aquí. Pero en los próximos años, los estoy mirando a todos así, bíblicamente, ninguno de ustedes tampoco va a estar acá. Pero ¿saben qué es lo más grave? En los próximos 100 años, estos 50 millones de habitantes que dicen que tiene Colombia, ya no están aquí. Ni uno solo. Pero más grave aún, mis amados, en los próximos 100 años, los 7.800 millones de habitantes que tiene esta tierra, ya ni uno solo estamos aquí, aún los que están por nacer. En los próximos 100 años ya no estaremos aquí. Por eso el Señor dice en su palabra, hoy es el día. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día del perdón de pecados. Hoy es el día en que tú debes venir al Padre. Hoy es el día de tu arrepentimiento. Hoy es el día del reconocimiento de pecado. Hoy es el día de venir a los pies del Señor y creer que el Señor nos ama tanto, que nos aseguró la vida eterna, que nos aseguró que viene por segunda vez por su iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, y a través de su iglesia Él está purificándonos, santificándonos, para que todos los que pertenecemos a su iglesia y obedecemos sus mandamientos, entremos con Él por la puerta angosta para ser llevados con Él, para vivir eternamente y para siempre. Uno es esclavo de aquello que lo controla. Entonces, seamos más bien esclavos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha mostrado el camino de la victoria. Que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y todo en nuestra vida sea ahora controlado por el poder único, verdadero, maravilloso, eterno, glorioso, del que se entregó en sacrificio vivo por causa de nuestros pecados y nos compró para sí, para hacer de todos y cada uno de nosotros un pueblo santo, deseoso de hacer buenas obras para nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, debemos ser enseñados y entrenados a pensar bíblicamente. Los cristianos no debemos tener ningún temor porque Dios está de nuestro lado. Amén. Y miren esto. Si se desataran persecuciones en contra del pueblo cristiano, como está sucediendo, por ejemplo, en la China, en Corea del Norte, en Irán, en Irak, en Turquía, como está sucediendo en Japón. Hay persecuciones en unos países más fuertes que en otros. Hay países donde la iglesia cristiana van, buscan al pastor, a su esposa, a sus hijos y los matan, los ametrallan o les quitan la cabeza. En otros casos les incendian sus casas y sus iglesias, les quitan las Biblias y se las queman. Aquí en Colombia no está sucediendo eso. Aquí desde la ley del 91
de la Constitución del año 91, se promulgó el decreto de la Ley de Libertad Religiosa en Colombia. Y el 4 de julio de cada año celebramos la aplicación de esa ley. Tenemos libertad religiosa en Colombia y por eso tenemos la oportunidad de conocer al Señor. Por eso debemos orar por toda la Iglesia de Cristo que está siendo perseguida en esos países. Porque si se acuerdan lo que leí hace un rato, que así como nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, cada uno de nosotros tiene una vida y tiene una vida propia que tiene dificultades. Pues nos dice la Escritura que mientras nosotros estamos viviendo esas dificultades, allá hay otros que viven situaciones peores que las nuestras. Hermanos, es tiempo de que si a nosotros, esto es algo para meditar, si llegara persecución incluso hasta la muerte, ¿saben qué pasaría con nosotros? Los cristianos no callaremos, porque si nos mataran para defender nuestra fe o por defender nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente nos estarían enviando a los pies de nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso debemos confiar en que el Señor todo lo tiene previsto para su pueblo santo. Amén. Por eso debemos gozarnos cada día en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo les invito a que no se pierdan esta maravillosa serie que estamos predicando todo este mes de septiembre y el mes de octubre. El victorioso Dios nos está mostrando el camino. El victorioso Jesucristo de la Biblia nos está mostrando el camino de la victoria. Y vamos a empezar a avanzar en los próximos domingos. Lleve este mensaje a su casa, compártalo, vuélvalo a ver, reflexione, mírese a sí mismo, póngase los lentes, el visor de la palabra de Dios y evangelícese a sí mismo. Que Dios los bendiga.